Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo me copian? Hola, hola, chicos. Hola, buenas noches. Jonathan, Isaías, ¿cómo me escuchan? Se escucha bien, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias. Por favor, no olviden registrarse en el chat, ya saben. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día? Bien. Bien, tenemos 14 en línea. Lógicamente siguen conectándose. Siempre dentro del tema de cumplimiento de las obligaciones que estamos abordando, el tema del pago que hemos visto con todos sus detalles, la imputación de pagos, cómo se hace, la deuda más antigua, la más vencida, la menos onerosa, la más onerosa y todo lo demás, siendo que el pago, ustedes recordarán, es una de las formas más directas y las que más se recomiendan, lógicamente, para poder satisfacer y cumplir con una obligación. Existen en materia de obligaciones, derecho civil, otras modalidades de cumplimiento de las obligaciones, otras formas de cumplir con las obligaciones, ¿ya? Y estas otras formas de cumplir con las obligaciones, lógicamente, siempre hablando del cumplimiento de estas, tienen que ver con cumplir precisamente lo que establece el Código Civil en su artículo 291, obligaciones. ¿De qué manera puede y debe además cumplir con el deber primordial de satisfacer el cumplimiento de la obligación? Satisfacer aquel derecho de exigencia que tiene el acreedor, ¿cierto? Con un único fin, dar cumplimiento, honrar la obligación que uno ha contraído con respecto al acreedor. El día de hoy, la clase de hoy, vamos a abordar esta otra forma también de cumplir con las obligaciones, que se llama dación de pago, ¿ya? Se llama dación de pago y, a ver, vamos a empezar con una parte introductoria para que podamos reconocer conceptos, si vale el término, algunas definiciones, algunas nociones que nos puedan servir ya a identificar a la dación de pago como una forma de cumplimiento de las obligaciones. La pregunta va dirigida a la clase. Si yo he contraído una obligación económica, es decir, dinero con Víctor, por así decirlo, ¿cuál es la obligación que yo tengo en el marco del término pactado con Víctor en este caso? ¿Qué debo devolverle? Me prestó dinero, le puedo devolver mercadería, le puedo devolver bienes, le puedo, qué sé yo, alguna otra cosa distinta de la que me ha prestado, o necesariamente debo devolverle el dinero que me ha prestado, el monto de dinero que me ha prestado. ¿Qué creen ustedes? Adelante, Isabel. No sé si estoy equivocada, pero ¿serían los intereses? ¿Ya? O sea, le tengo que pagar los intereses y a momento de cumplir con la obligación, tendría que devolverle también el dinero, el capital, ¿o no? Obviamente, doctor, tendría que devolverse el capital como los intereses que se habían acordado ya. Ya, gracias. Adelante, Naomi, que levantó la mano.
Bueno, Alice, creo, no sé si estoy bien, pero si usted le debe a Víctor cierta cantidad de dinero, usted puede pagarle, si es que Víctor igualmente acepta, en bien material, lo mismo, la misma cantidad de dinero, el mismo monto que Víctor le prestó a usted, y si han quedado con, ¿cómo se le dice? Intereses, Ajá. entonces eso igual tendría que pagarlo usted. No necesariamente, a lo que yo sé, no se tiene que pagar sí o sí con dinero en efectivo, a no ser que Víctor le haya dicho que sí o sí me tienes que pagar con eso y así me tienes que devolver. Ya, ok. Entonces, estaría sujeta a la aceptación en todo caso de Víctor, ¿cierto? Si es que acepta que le pague de otra forma que no sea precisamente en la que me ha prestado, digamos. Me ha prestado dinero, nos dice Naomi, pero no necesariamente. Si de cumplir se trata, de pronto con la aceptación de Víctor, podríamos pagarle con otra cosa. ¿Alguien que tenga algún otro criterio? ¿Nadie más? ¿Cuál de los criterios comparten? ¿Que sí o sí se debe devolver tal cual se ha prestado? ¿O Doctor, se podría decir que sí o sí se debe devolver lo que se ha pactado, ¿no? Porque eso está escrito, es lo que hemos acordado. Ahora, en caso de que no pueda pagar, como estuvimos avanzando, ya no sería por lo pactado, sino por sus bienes de la persona? ya, en caso de que no quiera pagar y el acreedor no aceptare que le pague con otra cosa, pues seguramente con el término vencido, con el plazo vencido, le nace el derecho de ejecución, ¿cierto? Y persecución de su patrimonio, lógicamente, como hemos ido avanzando. Bien, precisamente de eso tiene que ver el tema. Tocando los subtemas, si vale el término, de un tema de cumplimiento de las obligaciones, si bien la regla es honrar la obligación de la misma forma en la que ésta nació, la misma ley otorga la facultad a las partes, y algo que decía Naomi es cierto, habría que estar sujeto a la aceptación del acreedor, si acaso acepta que se le pague de otra o con otros bienes. Porque la regla, como bien decía Víctor, la regla es que se devuelva la obligación conforme se ha pactado y el mismo género, calidad, cantidad que se ha prestado, en todo caso si es dinero, salvo acuerdo distinto de las partes. La excepción sería ese salvo acuerdo distinto de las partes, ¿no? Salvo que el acreedor aceptare que yo cumpla con la obligación, pero de manera distinta a la prestación que le debo. Es decir, me ha prestado dinero y mi obligación, pues, por regla era devolverle dinero. Sin embargo, si el fin es cumplir con la obligación de la manera más responsable posible y el acreedor acepta que yo le pague con otra cosa, pues seguramente tendrán que hacerse cálculos para que ese otro bien o esos otros bienes con los que le quiero pagar tengan el mismo valor económico que la obligación que se ha generado. Bien, para conocer los conceptos básicos, para definir de manera precisa qué es la dación de pago, en qué consiste, cuáles son sus características, vamos a empezar revisando este pequeño documental que creo que tiene 4 minutos. Por favor, siempre recomendándoles, escuchen los términos técnicos, jurídicos que se usa en cada uno de estos documentales para poder cotejarlos, compararlos también con lo que establece nuestra legislación civil. Para ello, entonces, lo que voy a hacer es compartir el sonido del documental y voy a silenciar mi micrófono para poder hacer que ustedes escuchen el audio del documental. Atentos, por favor. El presente episodio tendrá como objeto el estudio y el análisis de la dación en pago
como modo de extinción de las obligaciones. Recuerden que también estamos en la plataforma SoundCloud, por lo que también podrían escucharnos por esa vía. En principio, el concepto de obligación entiéndase como aquel vínculo mediante el cual una persona denominada acreedor puede exigir de otra, denominada deudor, el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Lógicamente, el modo extraordinario, por lo tanto normal, de extinción de toda obligación es el cumplimiento de la misma. En ese sentido, diremos que el acreedor siempre tendrá derecho al cumplimiento exacto de la prestación que es debida por el deudor, es decir, no una prestación diferente a aquella que han pactado en su día. En el derecho romano, el cumplimiento o el pago era conocido bajo el nombre de solutio. Sin embargo, podemos encontrar algunos orígenes de la dación en pago que en el derecho romano eran conocidas como la datio in solutium, dentro de una importancia socioeconómica, pues entendiendo que la sociedad romana de aquel entonces era esencialmente agraria, existían muchos campesinos que no podían cumplir o no podían pagar sus obligaciones y por lo tanto, como una forma de extinguirlas, daban una prestación diferente consistente en trigo. El pago siempre debe entenderse como el cumplimiento de una obligación pecuniaria, es decir, una obligación distinta a aquellas de hacer o de no hacer. Una obligación que es en suma de dinero. Por otro lado, en cuanto a la extinción de las obligaciones, el Código Civil establece en su artículo 351 que las obligaciones se extinguen por, primero, su cumplimiento, novación, remisión o condonación, compensación, confusión, imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, prescripción y finalmente por otras causas determinadas por la ley. Ahora bien, no obstante la dación en pago no se encuentra incluida dentro de estos modos de extinción de las obligaciones, el artículo 307 del Código Civil hace referencia a ella. El deudor no se libera ofreciendo una prestación diversa de la debida, aunque tenga igual o mayor valor, salvo que el acreedor consiente en ella. Posteriormente, hace referencia a lo que es la dación en pago, aunque sin nombrarla expresamente, al señalar que si la prestación diversa de la debida ha consistido en la transferencia de la propiedad de una cosa u otro derecho, el deudor responde por la evicción y por los vicios ocultos, a menos que el acreedor vencido prefiera, en uno y otro caso, exigir la prestación originaria y el resarcimiento del daño. Y finalmente, el artículo 309 del Código Civil establece que el deudor que no puede pagar conforme a lo estipulado o lo dispuesto por la ley podrá hacerlo de modo distinto o con una prestación diversa de la debida mediante autorización judicial. Eso quiere decir que no obstante el acreedor tiene el derecho a que se cumpla exactamente la prestación que se acordó en su día, el deudor puede extinguir esta obligación cumpliéndola mediante una prestación diferente. Es el caso, por ejemplo, en el cual existe una deuda cuyo plazo ha vencido y que como dación en pago el deudor, en vez de pagar la suma de dinero, le transfiere al acreedor un lote de su propiedad que equivalga al mismo valor. Ahora, entendiendo que la dación en pago es un modo de extinción de las obligaciones no regulado en el artículo 351 del Código Civil, conviene hacer algunas diferencias respecto a, por ejemplo, la novación. La novación constituye una modificación en el objeto de la obligación, es decir, se modifica la prestación que en su día se acordó. La diferencia recae en que, tratándose de la novación, se crea una nueva obligación. En cambio, en la dación en pago se
se extingue totalmente la obligación considerándose pagada, pero mediante una prestación distinta. Bien, ¿quién podría decirme entonces en qué consistirá la dación de pago como una forma de cumplimiento de las obligaciones? ¿Qué será la dación de pago? ¿Alguien podría animarse a definir? Prestación distinta de la que se debía, se dice, ¿cierto? Y ha dicho algo muy claro, ¿no? Creo que Naomi nos decía, salvo aceptación expresa del acreedor. Y es precisamente lo que ocurre, ¿no? La dación de pago, como una forma de cumplimiento de las obligaciones, lo vamos a ver acá, ahí está, ¿no? A ver, llamada también, como bien decía el documentalcito de minutos, solution, ¿no? Datio in solution, viene del derecho romano, es una institución jurídica, ojo, es una institución jurídica la dación de pago, por la cual el deudor da al acreedor una prestación distinta a la debida, pero con el consentimiento del acreedor. ¿Qué quiere decir esto en términos claros, chicos? Y hablando del tema de cumplimiento de las obligaciones. Quiere decir que el deudor, a efectos de cumplir con el pago de la obligación debida al acreedor, podría entregarle al acreedor un bien distinto al que se había prestado. Reitero, con un único fin, cumplir con la obligación. Pero para que esto se considere cumplido, se requiere la aceptación, el consentimiento del acreedor. ¿Sí? En la escuela clásica, dentro de las teorías de las obligaciones, se preguntaba si se está cumpliendo con la obligación, ¿por qué necesitaríamos el consentimiento o aceptación del acreedor? Porque es precisamente quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Pero como bien dice el documental, ese derecho que tiene el acreedor está cifrado en que la obligación debe cumplirse de la misma manera en la que se concedió. Y si no se va a cumplir de la misma manera en la que se concedió, necesariamente necesitamos, valga la redundancia, se requiere de que el acreedor acepte, de que el acreedor consienta. ¿Sí? Les decía que en la escuela clásica, por ejemplo, se consideraba a la dación de pago precisamente una forma de cumplimiento de las obligaciones, una manera de pagar. Porque lo único que se está haciendo en la dación de pago, ¿no?, es variar la identidad de la prestación. Me prestó plata, la regla dice que le debo devolver plata, si vale el término. Entonces, con la dación de pago, lo único que estoy haciendo es variar la identidad. Fue dinero, debía devolver en dinero, pero no tengo. Voy a devolver en un vehículo o en un lote, ¿cierto? Pero estoy pagando, estoy cumpliendo. Es claro que el deudor no está cumpliendo o pagando la prestación, es decir, la obligación, en la forma original en la que se había suscitado, en la que se había acordado, sino que está cumpliendo, está pagando con un bien, con un objeto, con una manera distinta a la que había recibido, ¿cierto? Ahora, eso establece desde el derecho romano y lo establece la escuela clásica. Los doctrinarios de la actualidad
especialmente aquellos que se denominan modernos, no admiten ni reconocen, ¿sí?, que el acto de pagar sea una forma de pago, porque si así fuera, dicen, porque si fuera una forma de pago, no necesitaría del consentimiento del acreedor, porque simple y sencillamente se está cumpliendo. Dice, se está pagando, dice. ¿Me dejo entender? Los autores modernos, a diferencia de lo que sostiene la escuela clásica en base al derecho romano, ellos dicen, no estamos de acuerdo. ¿Por qué la dación de pago, si es un pago, si se está cumpliendo, por qué necesitaría de la aceptación o el consentimiento del acreedor? Es una forma de pagar y por tanto no necesitaría, dicen, el consentimiento del acreedor. Es más, van más allá, ¿no? Dicen, si el acreedor quiere, recibe, y si no quiere, no recibe. Porque si no quiere recibir, dicen ellos, está la oferta de pago y consignación, el tema que acabamos, que vimos la anterior clase. Fíjense esta posición de los doctrinarios, resumido de esta manera, ¿no? Para hablar de la dación de pago nos remitimos al derecho romano. Datio in solutio, ¿no? Y ya el derecho romano reconoce a la dación de pago como una forma de cumplimiento de las obligaciones, la reconoce como una institución jurídica. Institución jurídica mediante el cual, o la cual, el deudor da, otorga, entrega al acreedor una prestación distinta a la que había recibido, es decir, varía la obligación. Pero para que esta dación de pago se consuma, dice, se requiere del consentimiento precisamente del acreedor. Y la escuela clásica, ¿no?, considera la dación de pago como una forma de verdadero pago. O sea, dice, lo único que pasa en la dación de pago es que estoy cambiando el objeto, estoy variando el objeto. Me prestó dinero y la regla dice que le debo devolver dinero, pero no tengo, pero le estoy pagando con este otro bien o con estos otros bienes. Y llegan los modernos, como les decía, los doctrinarios, los estudiosos modernos, y dicen, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que la dación de pago sea una forma de pago, porque si se trata de cumplir la obligación, ¿por qué tendría que necesitar yo el consentimiento del acreedor? Es como sujetar el pago de una obligación al consentimiento del acreedor. Eso es lo que dicen los autores. Y lo ven de manera más pragmática, ¿no? Dicen, si quieres recibir al acreedor, recibe. Si no quiere, no lo hace. Porque si no lo hace, cuando el acreedor rehúsa recibir el cumplimiento, ¿qué puede hacer el deudor, chicos? Cuando el acreedor ingresa en mora y con diversos actos evade, rehúsa, obstaculiza, impide que el deudor cumpla con la obligación, ¿qué puede hacer? Lo vimos en la anterior clase. ¿Qué hace el deudor frente a la evasión injustificada que practica el acreedor? ¿Qué le queda por hacer? ¿Nadie se acuerda? O simplemente espera hasta que el acreedor tenga las buenas ganas de aceptar el pago y mientras tanto siguen subiendo los intereses. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer, chicos? ¿Qué dicen?
Están muy calladitos. ¿Qué ha pasado? ¿O por qué es viernes? A ver, vamos a ver con... Kevin Aguila. ¿Qué hace el deudor cuando el acreedor ingresa en mora? Ah, Adelante, Kevin, adelante, sin ningún temor. Espera pacientemente o qué puede hacer. Quiere cumplir el acreedor, pero el acreedor pone todos los pretextos posibles para no recibir el cumplimiento. ¿Qué puede hacer el deudor? A ver, Kevin, escoge a uno de tus compañeros que nos conteste. Nicole levantó la mano. Adelante, Nicole. ¿Puede aplicar el pago por consignación, doctor? Así es. Sí, se han olvidado en una semana. Claro que sí, cuando el deudor advierte que el acreedor está obstaculizando, está impidiendo que él cumpla con la obligación como quiere hacerlo, puede aplicar la oferta de pago y consignación. ¿Se acuerdan? Puede pedirle al juez, lógicamente documentando su petición, su demanda, de que ha hecho hasta lo imposible por cumplir con la obligación, pero se ha encontrado con la evasión que demuestra el acreedor de no querer recibirle el pago de la deuda o la entrega de algún bien, dependiendo de cuál era el objeto de la prestación, ¿cierto? Y de ser cierto y respaldado lo que está manifestando el deudor, el juez va a disponer que proceda con él la oferta de pago y consignación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la oferta real y la oferta con intimación? La oferta real cuando se trata de dinero y la oferta con intimación cuando se trata de la entrega de bienes muebles. ¿Cierto? Entonces, los estudiosos modernos con respecto a la dación de pago dicen, ¿por qué tiene que ser, no? ¿Por qué tiene que ser una forma de pago? Y encima dice, y se requiere el consentimiento del acreedor. O sea, se trata de pagar, dicen. Y si el acreedor lo recibe bien, y si no lo recibe, también. Lo que el deudor tuviera que hacer es proceder con una oferta de pago y consignación. ¿Cierto? Bien. Eso desde el punto de vista del apoyo doctrinal, desde la teoría. Veamos ahora qué clases de dación de pago reconoce nuestra legislación, como también así la doctrina. ¿No? Dos clases. La dación de pago voluntaria y la dación de pago necesaria. ¿Ya? La dación de pago voluntaria y la dación de pago necesaria. El artículo 307 de nuestro Código Civil, si ustedes le dan una ojeada, establece la clasificación de la dación de pago voluntaria. ¿Qué dice? Se llama dación de pago voluntaria, dice, cuando el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo para extinguir la obligación con una prestación distinta a la que se debía. Es decir, de manera voluntaria, tanto acreedor como deudor se ponen de acuerdo para que el deudor pueda cumplir con la obligación, pero entregar una cosa distinta a la que se había prestado y a la cual, lógicamente, el acreedor está prestando su consentimiento. Como es un acuerdo voluntario, se denomina, pues, dación de pago voluntaria. Y esta dación de pago voluntaria, ¿no? Precisamente va a nacer de un acuerdo entre el deudor y el acreedor.
En ese acuerdo, ¿no? El acreedor va a consentir, va a aceptar recibir el cumplimiento de la obligación con un bien o cosa distinta a la que le había prestado al deudor. Prestación debida distinta a la que le había prestado. A eso se refiere la dación de pago voluntaria prevista en el artículo 307 de nuestro Código Civil. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos que concurren en la dación de pago voluntaria? Animus solutione, ¿qué quiere decir? El ánimo de pagar, la intención de pagar, quiero cumplir, ¿no? El acreedor, quiero cumplir, el deudor, quiero cumplir, pero no tengo, si le he prestado plata, no tengo el efectivo en este momento, pero te puedo pagar con un lote. Me has prestado 10,000 y mi lote debe estar por los 12,000, pero no importa, te estoy pagando. Quiero cumplir, ese es el ánimo, la predisposición de cumplir con esa obligación. Segundo elemento, el objeto con el cual pretendo cumplir debe ser distinta a la que se había adquirido, ¿no? Distinta a la que se había adquirido. Y tercero, necesariamente se requiere la aceptación del acreedor, ¿sí? Y de forma escrita. No de forma verbal, chicos, de forma escrita. Ahora, por el ánimo solutione, les había dicho, entendemos que el deudor que paga una prestación diversa de la debida, es decir, paga con algo distinto a lo que debía, tiene que tener, ¿sí? Tiene que tener la intencionalidad, la predisposición de cumplir con esa obligación y liquidar, extinguir esa obligación. Con seguridad hubo registro en derechos reales, gravámenes, hipotecas. Perfecto. Si se llega a una solución de cumplir con la obligación, el deudor quiere cumplir con la obligación, pero no tiene para pagar con el mismo bien, con el mismo objeto, ¿sí? Y emitido el criterio del administrador que se dijo hace un momento, ¿no? Entonces, la obligación queda cumplida, quedaría cumplida y por tanto quedaría extinguida. Por eso les decía, el ánimo solutione tiene que ver con la predisposición, con la intención. Ahora, si el deudor está pagando con un bien de cuerpo cierto y determinado o con dinero, ¿cierto? Debe ser propietario de la cosa y debe tener capacidad de obrar. Claro, si yo debía $100,000 y no tengo el efectivo y voy a pagar con un lote que vale igual valor, ¿cierto? Igual valor, no le voy a pues entregar el lote sin ningún papeleo, ¿cierto? Le mostraré los papeles para que el acreedor vea y diga y establezca que soy propietario de ese bien. ¿Sí o no? Entonces, no tendré el dinero, pero le quiero pagar con un lote. Y si el acreedor consciente le conviene, revisa y dice sí, prácticamente se estaría consumando el hecho de extinguir la relación de obligación, el vínculo de obligación. Eso con algún bien o bienes que sean suyos. Lógicamente, yo no puedo comprometer ni disponer de bienes ajenos. Imposible. Entonces, tiene que ser bienes sobre el cual yo ejerza dominio. ¿No? Ejerza dominio. Pero por lo demás, la dación de pago nos va a establecer que hay la posibilidad, con el afán de cumplir con la obligación, de pagar con una cosa o bien distinto al que hemos contraído. ¿Sí? Prestación diversa de la debida. Segundo elemento. Con lo que se pretende pagar quiere decir, tiene que ser distinto a lo que debo. ¿Sí? Porque si fuera idéntico a la debida, ya no habría dación de pago. ¿Sí o no? Ya no podríamos decir, ha cumplido, pero con algo distinto a lo que se había prestado. ¿Por qué? Porque no hay la diversidad de la prestación. No hay lo distinto. ¿No? No hay. No podría llamarse dación de pago, no podría llamarse, si el hecho de querer cumplir con la obligación se lo hace con el mismo bien.
ya no tendría objeto, ¿cierto? Ya no tendría objeto. Entonces, se debe establecer de que se debe establecer que la prestación debe ser distinta, diversa, ¿cierto? Tiene que ser diferente. Entonces, ahí vamos a hablar de dación de pago. Un ejemplo muy típico que pasa en los bancos, por ejemplo, chicos, ¿qué es? Nosotros sacamos un crédito del banco, ¿cierto? El banco nos presta dinero. ¿Cuál es la exigencia del banco? ¿Que le devolvamos otro bien o que le paguemos el dinero que nos ha prestado? Que le paguemos el dinero, doctor. Que le paguemos el dinero. ¿Y qué haría el banco si yo voy como deudor y le digo, mire, se está acercando el plazo de cumplimiento, o inclusive les cuento que en pleno proceso, no le he pagado al banco en el término pactado, no le he pagado? ¿Sí? No le he pagado. Ha iniciado las acciones judiciales para cobrar porque la mora del deudor lo que genera es que el acreedor en su derecho ejercite el proceso de ejecución y persecución de los bienes. Perfecto, me está procesando. Y como no quiero que el proceso cosa más allá, pues voy al banco y le propongo cumplir con la obligación, pero con un bien distinto. No tengo el efectivo. Te ofrezco un lote de terreno. ¿Ustedes creen que el banco va a aceptar? ¿Qué creen? Doctor, como garantía, indica usted que pueden No. dejar las personas al banco. No, le debo $100,000 al banco. Le debo $100,000, asumamos eso. Se ha cumplido el término y no he podido cumplir con la obligación. No tengo el efectivo. ¿Sí? Y me he iniciado lógicamente el proceso judicial de ejecución. Voy al banco y le digo, quiero pagar la obligación, pero no tengo el efectivo. Le puedo pagar con este lote que tengo. Estoy buscando pagar la obligación, pero con un lote. O sea, me ha prestado dinero, no tengo dinero para devolver, le estoy ofreciendo otro bien distinto al dinero, pero el valor es el mismo. Levantó la mano José Gabriel, adelante. Buenas noches, doctor. Yo creo que sí, el banco puede aceptar un bien, pero previa evaluación o tasación de cuánto vale el inmueble, ¿no? Claro, Para porque recuperar el dinero. tiene que ser de un precio similar. Y si es mayor, entonces el banco, previo avalúo pericial, saca un monto y le devuelve al deudor que está pagando con un lote lo que en vez del dinero que le dio, y lógicamente ahí quedaría cancelada o cumplida la obligación. Entonces el banco podría aceptar, dice José Gabriel. ¿Cuál es el elemento importante de fondo y central para que se pueda tomar la dación de pago como cumplimiento de la obligación? Es precisamente el consentimiento del acreedor. ¿Sí? El elemento fundamental es el consentimiento del acreedor. Hay un principio que dice, ¿no? Dice el texto, no se puede obligar al acreedor a recibir una prestación diversa de la debida, salvo que él consienta. Y volvemos al inicio. ¿Qué es la dación de pago? Es un instituto jurídico por medio del cual el deudor cumple o paga al acreedor con una prestación distinta a la debida, con el consentimiento del acreedor. Ahora, este consentimiento, si bien la doctrina reconoce que la regla es pagar con lo mismo,